Vale, pongo a grabar, que no lo tenía. Vamos a ver la parte de contrato. Vale, preparación de contrato. Decía que para esta semana hay que hacer un supuesto práctico. Vamos a intentar ya que octubre, noviembre, los que sean para dos, incluso podemos vernos un día más para hacer un supuesto práctico, ¿vale? Para ir haciendo un supuesto práctico, lo vamos leyendo, ¿vale? Intentar a lo mejor hacer, si no uno semanal, cada 15 días, ¿vale? Y vamos a intentar practicar ya un poquito lo que sabemos. La parte principal de contratos es que al inicio, siempre al inicio de todas las leyes, te definen el ámbito de aplicación, ¿no? Y entonces, dentro del ámbito de aplicación, estamos hablando de la ley de contratos del sector público. Pues dentro del ámbito de aplicación tenemos que entender qué es sector público. Porque al final esto es un poco genérico, ¿no? Y entonces, dentro de la ley se definen un montón de agrupaciones. Se define la AGE, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, ¿vale? Las entidades locales, las entidades gestoras y de servicios comunes de la seguridad social, el INS, el INSERSO, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Organismos autónomos, universidades públicas, autoridades administrativas independientes, que esto es una figura que se creó para darle más autonomía a ciertas instituciones que controlan la actividad del gobierno. Consorcios, que son agrupaciones de dos administraciones, ¿no? Fundaciones, las mutuas colaboradoras también las incluye dentro de lo que sería sector público en materia de ley de contratos, ¿vale? Las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fondos sin personalidad jurídica y hay alguna que otra más que yo solamente os puse lo más importante que habría que ver dentro del artículo 3, ¿vale? Esto para tipo T a lo mejor puede salir, ¿vale? Sobre todo dentro de estas agrupaciones existen otras que son agrupaciones de agrupaciones, que serían las administraciones públicas. Solo serán administraciones públicas de las que hemos citado anteriormente, la AGE, comunidades autónomas, ciudades autónomas, ¿vale? Entidades gestoras de la seguridad social, organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes. Aquí habría que entender también las agencias estatales, ¿vale? Dentro de lo que habla de lo que serían las administraciones públicas, ¿no? Está haciendo como ciertas agrupaciones, define una nueva agrupación que llama poderes adjudicadores, ¿vale? Esto es importante porque estos poderes adjudicadores tendrán unas obligaciones extras en la parte de la ley. Habla que son poderes adjudicadores las administraciones públicas, es decir, todo este listado completo, y aparte las fundaciones, las mutuas colaboradoras de la seguridad social y demás entidades de personalidad jurídica propia, distintas a las expresadas, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general, siempre que no tengan el carácter de industrial o mercantil y se financien con dinero de las administraciones del Estado, ¿no? Se financien del Estado, no se financian del público, por así decirlo, ¿vale? También habla sobre que el Estado controle más de la mitad de los miembros de los consejos de administración, pero intento un poco resumiros y que esto siempre hay que luego ir a la ley, leérselo entero y comprenderlo, ¿vale? Pero para no hacer esto un poco denso. Hay que ver que existen poderes adjudicadores a administraciones públicas y poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, ¿vale? Como son fundaciones, las mutuas colaboradoras, ¿vale? Vulgarmente o de una forma no tan oficial se suele llamar los PANAP, que es P-A, no administraciones públicas, N-A-P, PANAP, poderes adjudicadores no administraciones públicas, a este grupo que hay aquí, ¿vale? Con lo cual tenemos las administraciones públicas que siempre son poderes adjudicador y luego habrán otros que no son administraciones públicas que podrán ser poder adjudicador o no. Ah, mira, perdón, es que a veces me adelanto. No, como hago a veces la presentación, intento dejar planificado a lo mejor un mes de temario o cosas así, luego ya me olvido de lo que puse, lo que no. Vale, pues eso es lo que acabo de comentar, que hay administraciones públicas y hay otro grupo de poderes adjudicadores en el que se integran las administraciones públicas y poder adjudicador, administración pública y poder adjudicador no administración pública, que si nos cogemos la sigla, pues sería PANAP, ¿vale? Partes del contrato. Entendemos lo que es un contrato, ¿no? Un papel, ¿no? Que firman dos personas que quieren conseguir algo, ¿no?
Normalmente son de prestaciones de hacer. Apago un poquillo aquí. Normalmente son por prestaciones de hacer, o conseguir algo, o yo te doy tanto dinero y tú me haces algo, ¿vale? Eso sería lo que es un contrato, ¿no? Siempre lo entendemos desde el Código Civil, que es lo que define los contratos, la regulación del contrato, ¿no? Y hay que entenderlo de la parte de ahora nosotros somos funcionarias del Estado y vamos a celebrar un contrato con una empresa, ¿vale? Vale, pues hay que entender que hay dos partes explicadas. La parte del contratista, que son, siempre que hablemos de contratista, nosotros tenemos que situarnos ya dentro de la administración, somos funcionarios de carrera, ¿vale? Entonces el contratista es el que está fuera y la administración somos nosotros, ¿vale? El órgano de la administración que tiene la competencia para celebrar un contrato, ¿vale? Porque ya decíamos que la administración solamente actúa cuando una ley le otorga esa potestad para poder actuar, pues el órgano que tiene la competencia para contratar se llama órgano de contratación. Vale, lo digo porque lo encontraremos referenciado en la ley de contratos al órgano de contratación. Y ya, como a mí me gusta un poco ir saltando por la ley en vez de cogerla línea por línea, ya que estamos hablando de las partes del contrato que vamos a ver, las partes que lo componen, pues el artículo 323 dice que en el Estado son órganos de contratación los ministros y los secretarios de Estado, ¿vale? Y además te pone esto. En consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre contratos en el ámbito de su competencia. ¿Qué pasa? Que ya cuando nosotros tenemos un supuesto práctico y nos sale que hay que hacer un contrato, nosotros tenemos que decir 323, órgano de contratación, ministros, secretarios de Estado. ¿Vale? Habla de más cosillas. En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministros y servicios que afecten a más de uno corresponderá al ministro. Porque ya vimos que podían haber secretarios de Estado, ¿verdad? También en organismos autónomos serán los presidentes y los directores de esos organismos autónomos. Con lo cual, si hay que celebrar un contrato entre todos esos, pues hay que ir al superior jerárquico que tenemos el ministro. Pero aquí habla de otra cosa, salvo en los casos en que la misma se atribuya a la Junta de Contratación. Ya tenemos un órgano colegiado. Siempre hablamos de los órganos unipersonales, ¿no? O esos órganos que solo están compuestos por una persona, pero ahora hay un órgano colegiado destinado a la contratación, que también puede ostentar la condición de órgano de contratación, que es la Junta de Contratación. Aquí es lo que os comentaba antes, presidentes o directores de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades del sector público estatal, los directores generales de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, etcétera. Hay que entender el órgano, es decir, los presidentes, los directores, el órgano punta de lanza, ¿no?, de todas las sociedades y de todas las formas jurídicas que puede tener la administración, pero la parte curiosa es lo que tenemos que ver nosotros en el Estado. En el Estado central, ¿no?, sin hablar de organismos autónomos, es ministros y secretarios de Estado. Esa es la diferencia, ¿no?, que hay como un segundo escalón que también tiene competencias para contratar. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Hay que entender que esto está referenciado al Ministerio de Hacienda, sin más, a través de la Junta de Contratación Centralizada, las funciones de órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada. ¿Vale? Con lo cual, tenemos ministros, secretarios de Estado. Dentro de ese ministerio puede existir una junta de contratación, pero es que dentro del Estado, madre mía, pero dentro del Estado puede existir otra junta que está por arriba, hace de paraguas de todas ellas, que es la Junta de Contratación Centralizada. Ahora, como me gusta un poco ir entrando dentro de los detalles de las cosas que vamos viendo, ahora vamos a ver la parte de la Junta de Contratación. Dentro de esos ministerios, esa Junta de Contratación que estamos hablando. En los departamentos ministeriales y en los órganos autónomos se puede constituir una Junta de Contratación. Y la pregunta es, ¿qué va a diferenciar que el órgano de contratación sea el secretario de Estado o el presidente o director del organismo autónomo a que sea la Junta? Lo que pone aquí, que cuando se constituya
Se constituirá con los límites cuantitativos o referentes a las características de los contratos que determina el titular del departamento en los siguientes contratos. Se constituirá para contratos de obra que sean reparación simple o conservación y mantenimiento, ¿vale? Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles de fácil deterioro por el uso, contratos de servicio, contratos de suministro y servicio que afecten a más de un órgano de contratación, ¿vale? Y en todos los casos, salvo que se hubiera declarado de contratación centralizada. Voy a entrar en lo que es esto. Cuando estamos hablando de esta junta de contratación que se crea, tenemos que entender que la junta de contratación lo que hace es hacer los contratos administrativos, ¿vale? Los contratos del sector público que sean para estas circunstancias, ¿vale? Que son las cosas que son más comunes, es decir, pintar el edificio, llenar el edificio de papel para las impresoras, contratos de reparaciones de un servicio de mantenimiento, ¿vale? Esas son cosas que son, si todo el mundo tiene que hacer un contrato de su organismo, ¿vale? Los secretarios de Estado están haciendo un contrato, el ministro está haciendo otro contrato, ¿vale? Y son un montón de contratos recurrentes, ¿vale? Porque date cuenta que estar entregando, comprando papel o comprando lápices o comprando cualquier otra cosa, eso no paramos de comprar eso. Entonces se puede crear una junta de contratación. Esto es muy importante porque la junta de contratación solo se puede crear para estas cosas, ¿vale? Solo se puede crear para estas cosas. No podemos crear una junta de contratación para que nos desarrolle un programa para ir a la luna, ¿vale? Eso no. Esas cuestiones técnicas no. Son cosas que sean de pues, fácil deterioro, servicios muy básicos, ¿no? Un servicio de mantenimiento, por ejemplo, ¿vale? Importante. Cuando se definan las juntas de contratación, la competencia es de la junta, ¿vale? Quiere decir que si hay una junta de contratación para el suministro de lápices y no sé qué, nosotros no podemos celebrar contratos de lápices. Normalmente, a ver, todo lo que digo más o menos hay que verlo con muchas excepciones y muchas cuestiones, ¿vale? Porque relativamente sí que se puede, ¿no? El caso en el que no se puede nunca es en el que voy a decir ahora. Y es que todo lo que os pone aquí te pone salvo la contratación centralizada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el mismo modelo que tenemos con la Junta, ¿vale? Para cosas que surgen dentro del mismo ministerio, también se puede extrapolar a todos los ministerios. Es decir, nosotros podemos tener la misma necesidad de entregar papel en absolutamente todos los ministerios y todos los organismos autónomos de la AGE. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Ministerio de Hacienda o el ministro de Hacienda declare que el suministro de papel es un bien que se suministra de manera centralizada, esa competencia ya la tiene la Junta de Contratación Centralizada. Y tenemos prohibido, nosotros en los organismos tenemos prohibido contratar algo que esté declarado de manera centralizada, ¿vale? Si es de manera centralizada, se tiene que adquirir de manera centralizada. ¿Vale? Esto lo digo así porque para el tipo test, perdón, para el tipo test no, pero para un supuesto práctico es muy importante que hablemos de corresponderá al órgano de contratación, que será el ministro o el secretario de Estado, salvo la existencia de una junta, ¿vale? En el caso de que el supuesto esté hablando de algo de esto. Si estás hablando de algo de esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que puede existir una junta, ¿vale? En caso... Sí, se llama Junta de Contratación Centralizada, que es una junta del Ministerio de Hacienda. Partes del contrato, o sea, lo que estamos hablando dentro de esa junta, ¿no? Esa junta tendrá unos vocales, ¿vale? Que serán siempre dentro de los vocales habrá uno que represente de manera jurídica al organismo, que suele ser un abogado del Estado, ¿vale? Que es un cuerpo que es el que defiende los intereses del Estado, ¿no? Y un interventor, que son esas partes, es esa figura que fiscaliza, que va a controlar el gasto, ¿vale? En ningún caso podrán formar parte ni emitir informes de valoración cargos públicos representativos. Esto es importante. Altos cargos o personal eventual.
Siempre hablando de la designación política, ¿vale? Ahora la pregunta, ¿los interinos pueden formar parte de la Junta de Contratación? Persona que no es fija, pues el funcionario interino solo podrá formar parte de las juntas cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados, ¿vale? Hay ayuntamientos, hay ministerios y tal bueno, el ministerio no tanto, pero a lo mejor un organismo muy pequeñito, pues habrán interinos, ¿vale? Tampoco podrá formar parte el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica. Es decir, la Junta es la que se va a encargar de hacer la contratación, ¿no? Entonces, para buscar la imparcialidad de esa Junta, no vamos a permitir ni que alguien que tenga intereses políticos participe, ni quien el que elabora el contrato, porque alguien tiene que escribir, necesito 70 lápices de estalio, ¿vale? Porque, ¿por qué son 70 lápices de estalio? Porque tengo un colega que me los va a suministrar, ¿vale? Entonces, si yo redacto que necesito esos 70 lápices de estalio, yo no puedo estar en la junta, porque así separamos. Tú pides y nosotros valoramos las ofertas, ¿vale? En el procedimiento abierto simplificado, que veremos los tipos de procedimientos que hay para la adjudicación, se basta para la constitución cuando exista el presidente, el secretario, el abogado, el interventor, ¿vale? Es decir, son las figuras mínimas que tienen que constituirse y esto es un tip que a veces, alguna vez lo han podido preguntar y que para el procedimiento abierto simplificado, pues simplemente con abogado, interventor, secretario y presidente, pues se puede constituir. El sistema estatal de contratación centralizada. El Ministerio de Hacienda podrá declarar de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas, ¿vale? Esto es obligado para la AGE y se pueden adherir otros organismos que no sean la AGE. Por ejemplo, una entidad local puede adherirse a que la sistema de contratación centralizada, sí, ¿vale? Se puede adherir. Porque ahora veremos que en los sistemas de contratación centralizada, bueno, en esta diapositiva no, pero hay, por ejemplo, dos sistemas. Unos son acuerdos marcos y otros son sistemas dinámicos de adquisición. Por ejemplo, los sistemas dinámicos de adquisición es que ellos definen compra de lápices estálicos. Pues todas las empresas se apuntan, ¿vale? Ofrecen sus precios, ofrecen sus tal, y entonces cualquier persona que tenga la necesidad va a ese sistema dinámico y se le asigna el que mayor puntuación tenga, ¿vale? Pero ya tenemos como un listado de proveedores y es una forma rápida de adjudicar. Aquí os puse un ejemplo de la página web de los sistemas, de las cosas que hay de adquisición centralizada, ¿vale? Comprar vehículos, combustible, electricidad, el papel, que tanto os decía el papel, está declarado de contratación centralizada. Material de oficina, que yo creo que vosotros allí, Sofía, también, lo que es papel, material de oficina, compra de muebles, ¿vale? Todas estas cosas son obligados a hacerlos a través de este acuerdo marco de adquisición centralizada. Las partes del contrato también hay una autorización para contratar. Los poderes adjudicadores necesitarán la autorización del Consejo de Ministros, ¿vale? Para celebrar los contratos siguientes en los siguientes supuestos, perdón. Cuando el valor estimado, que ya veremos qué es, pero es la forma en la que vamos a cuantificar el contrato, ¿no? Cuando el valor estimado sea superior a 12 millones de euros, ¿vale? A los ministros y a los secretarios de Estado le han dado libertad para que contraten. Pero claro, el gobierno necesita poner una barrera para decir, aquí todo el mundo puede gastar, pero nosotros necesitamos controlar un poco la situación. Pues el límite lo pusieron en 12 millones de euros. Cualquier contrato que vaya a superar los 12 millones de euros necesita la autorización del Consejo de Ministros, ¿vale? También cuando el contrato sea mediante un sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento financiero con opción a compra y el número de anualidades supere las 4, ¿vale? En los acuerdos marcos y sistemas dinámicos de adquisición, cuando el valor estimado sea igual a los 12 millones de euros. Esto es 12 millones de euros cuando se establezca ese sistema de adquisición. Es decir, si declaramos el papel
de contratación centralizada, ¿vale? Entonces hacemos una valoración de cuánto papel vamos a comprar para todos los ministerios. Nos va a salir que esos son 18 millones de euros, por decir algo. Pues entonces pedimos esa autorización. Una vez eso está hecho, todas las solicitudes de papel que vengan, no hay que pedir esas autorizaciones, ¿vale? Solo hay que pedirla para establecer los sistemas dinámicos de adquisición o el acuerdo marco, ¿vale? Aquí os puse que si habíamos visto algo de esto, sobre todo lo del número de anualidades que supere a 4 años. ¿Eso lo habíamos visto? Esto fue una clase que vimos de introducción que fue densa, que yo creo que no estaba ahí todo el mundo muy, muy en sus cabales, que la vimos hace 2 sesiones o algo así. Y sobre todo hablábamos de los compromisos de gastos de carácter plurianual. Estábamos hablando de que el número de ejercicios al que puede gastarse no puede ser superior a 4 años, ¿vale? Y el gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes, porque habían unos porcentajes que se podían gastar en cada año, ¿vale? Lo vamos a ver de nuevo entero, así que no pasa nada. Es como un avance que hicimos, ¿vale? Pero ya vemos que había una autorización cuando se fuera a incrementar el número de anualidades de 4 años. Con lo cual ya relacionamos este artículo 47 de la Ley General Presupuestaria con esa autorización de gasto. Cuando superamos un contrato de los 4 años, ¿vale? Hay que tener una autorización del gobierno, que es esta. ¿Vale? La autorización del Consejo de Ministros al que se refiere el apartado anterior deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. ¿Vale? Esto es importante nada más saber eso, que antes de aprobar el expediente. Autorización para contratar. Los secretarios de Estado o en su defecto los titulares de los departamentos ministeriales a los que se hayan adscrito las entidades que tengan consideración de poder adjudicador podrán fijar el importe del valor estimado a partir del cual será necesaria su autorización para celebrar contrato. ¿Vale? Estamos hablando entidades adscritas, ¿vale? Entidades adscritas a los secretarios de Estado o a los departamentos ministeriales. Por ejemplo, yo no sé si ya será una agencia estatal, pero, perdón, por ejemplo, un organismo autónomo, yo no sé si el esto de dopaje y todo eso, ¿no? Es un organismo autónomo. ¿A ti te suena, Sofía, un organismo autónomo? Eh, vale, hay entidades que para darle cierta autonomía a nivel presupuestario, a nivel de gestión de recursos humanos y todo eso, se les otorga esa categoría de organismo autónomo. Y hay un escalafón más todavía, que es bastante reciente, que es que se volvió a crear lo que son las agencias estatales, que es la agencia estatal, pues tenemos la tributaria, la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿vale? Son entidades que están un poco por arriba porque tienen más autonomías, casi las mismas autonomías que un ministro, por ejemplo. Vale, pues normalmente todos los organismos se adscriben a una secretaría de Estado o a un ministerio, ¿vale? Esos organismos, por ejemplo, la agencia tributaria, ¿de quién depende la agencia tributaria? ¿Mm? Claro, depende de la ministra de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, ¿vale? Entonces, para que la agencia tributaria pueda gastar un gasto normal, pues la ministra de Hacienda puede fijar un importe a partir del cual será necesaria su aprobación para la celebración de los contratos. Ya vimos que el Consejo de Ministros tiene 12 millones de euros establecidos, ¿vale? Y luego vamos a ver que los ministros también, los secretarios de Estado, para los órganos que tienen por debajo, también pueden establecer uno, ¿vale? Hay una disposición que creo que no la puse en la diapositiva, ¿vale? Que define que cuando esto no se establezca será de 900.000 euros. Pero si no lo puse en la diapositiva, me lo apunto como fallo mío y lo pongo para la siguiente. 900.000, vale. Desconcentración. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por Real Decreto acordado por el Consejo de Ministros, ¿vale? En cualquier órgano, sean o no sean dependientes de la contratación, del órgano de contratación.
Aquí os puse repaso, porque ya vimos desconcentración, ¿no? Y concentración y vimos de todo. Competencia. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en órganos jerárquicamente dependientes. ¿Qué diferencia vemos entre uno y otro? Aquí nos pone sean o no dependientes del órgano de contratación, ¿vale? Sin embargo, cualquier competencia, que por ejemplo nosotros tenemos, el ministro tiene una competencia para autorizar cierta subvención, la puedes desconcentrar en un director general, ¿vale? Pero tiene que ser dependiente de él, ¿vale? Cuando hay esa desconcentración, esto no sé si lo vimos en una clase que tiene que ser de las grabadas, Fátima. Esto tiene que ser una clase de las grabadas. Pues cuando hay esa desconcentración, implica que la competencia deja de ser del ministro y se convierte en una competencia de esa persona que recibe, ¿no?, esa compensación. Luego aprovecho para repasar, esto un poco lo meto porque sé que, por ejemplo, Fátima, y hay algunas personas que no lo habían visto, pero aprovecho para meter que la delegación, ¿vale?, es una cosa distinta a la desconcentración, ¿vale?, que es que se puede delegar el ejercicio de la competencia que tengan atribuidas en órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes o en organismos públicos vinculados a ella, ¿vale? Aquí hay que revisar un poco dentro de ese artículo 9, artículo 8, artículo 9. Estos son interesantes de apuntarlos para ver y repasar de vez en cuando, ¿vale? De la ley 40, que habla de las competencias. El 8 habla de lo que es la competencia, el 9 habla de la delegación, avocación, tenemos artículo 10, ¿vale? Son interesantes, ¿vale? Pendiente para más adelante. Esto un poco para no dejar un vacío muy grande, ¿vale? Órganos de asistencia al órgano de contratación, que es lo que sería la mesa de contratación, que eso lo vamos a ver. Es un órgano que ayuda al órgano de contratación a decidir quién es el mejor de los contratos o de las licitaciones que hay en curso, ¿no? Y los órganos consultivos, que son unas entidades también que se crean, que es la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que es Fátima la que creó esa instrucción del 1 de 2019 que vimos hace tiempo, ¿vale? Que pedía los 3 presupuestos para los contratos menores, ¿vale? Es esa Junta Consultiva de Contratación del Estado. Ya veremos un poco de qué manera entra en la materia de la contratación, ¿vale? Vale, una vez tenemos ya definido lo que es el órgano de contratación, entramos en lo que es la licitación. La licitación como tal, es decir, nosotros estamos trabajando dentro de ese ministerio, ¿no? Somos funcionarias, estamos trabajando ahí en ese ministerio y se nos pide contratar. Normalmente cuando se pide contratar algo, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mi trabajo, tengo que contratar eh, unas especies de sondas que se lanzan al mar, que van continuamente entrando en profundidad hasta el kilómetro de profundidad, hacen mediciones del mar, vuelven a subir. Vale, ¿cómo sé yo cuánto vale una sonda de esa? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Puede ser cualquier persona muy técnica, muy tal, pero es que si me sacas de unos lápices, unas libretas y un ordenador y un portátil, yo no sé cuánto vale una sonda de esas para lanzar al mar. Pues entonces, la ley de contrato, antes, ¿qué pasaba? Antes tú te ponías a hablar con uno, a hablar con otro, te decían más o menos cuánto eran los precios y tú salías adelante con eso. ¿Qué pasaba? Que esa persona que te orientaba a tus necesidades, ¿no?, al final estaba en una figura de superioridad ante los demás. Porque lo mismo había una solución que nadie te había dicho, que es más barata o que es distinta, ¿vale? Entonces se crea lo que es la consulta preliminar de mercado. Eso lo opone la ley de contratos, ¿vale? Para que tiene como finalidad, voy a leer lo que puse aquí, preparar la licitación e informar a los operadores económicos acerca de tus planes, ¿vale? Cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas, hará constar en un informe las actuaciones realizadas. Con carácter general deben tener en cuenta los resultados de las consultas. Es decir, en vez de preguntarle al vecino, publicamos
una consulta preliminar de mercado para que los operadores económicos, a nivel europeo incluso, nos manden esas propuestas de cuánto valen cuánto valen los equipos, tipo de requerimientos, ¿vale? Y con eso tenemos más transparencia en la licitación, ¿vale? Esto lo tenemos aquí, artículo 115. Antes de iniciarse la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil del contratante, que es simplemente una web donde va a salir todo el proceso de licitación, ¿vale? Perfil contratante, ubicado en la plataforma de contratación del sector público, el objeto de la misma a efectos de que puedan tener acceso los terceros que actuarán como expertos. ¿Mm? Hay algunas cuestiones, pero en principio son los que participan, sí. ¿Vale? Hay otras cuestiones que sí es verdad que hay expertos, es decir, yo por ejemplo para hacer esa consulta, sí es verdad que yo puedo lanzar esa consulta preliminar, ¿vale? Pero es que si yo no sé poner las características de la sonda que necesito en esa consulta preliminar, es que tampoco voy a poder. Es decir, hay un momento en el que estamos tan verdes que es que necesitamos expertos que nos asesoren en qué es lo que necesitamos para lanzar esa consulta preliminar para que nos digan cuánto vale eso, ¿vale? Pues esos expertos que nos asesoran como terceros, esos sí que tienen vetada esa participación, ¿vale? Eso tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Pero en principio las consultas preliminares de mercado no es solo para que a nosotros nos informen en el precio, sino es una carta de intenciones. Es decir, le estamos diciendo a los empresarios, oye, yo voy a necesitar esto, ¿vale? Con lo cual ya a ti te da para empezar. De hecho, os adelanto que cuando se hacen ese tipo de anuncios en ciertos procedimientos, hay que respetar unos plazos mínimos, ¿no? Pues cuando nosotros hemos lanzado ese anuncio previo, nosotros podemos recortar esos plazos, ¿vale? Para la licitación. El asesoramiento experto este que estábamos hablando, que pueden ser colegios profesionales, expertos, autoridades independientes, ¿vale? Será autorizado por el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y también durante la sustentación del mismo, siempre y cuando no se tenga el efecto de falsear la competencia, vulnerar los principios de no discriminación y transparencia, ¿vale? De las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y delimitado que únicamente se ajusten las características técnicas de uno de los consultados, ¿vale? Hay que abrir no puede ser los lápices Stylibus, tiene que ser lápices. Y ya cada uno que proponga la marca que desee. Con carácter general, el órgano de contratación, al elaborar los pliegos, deberá tener en cuenta los resultados de las consultas. De no ser así, deberá dejar constancia los motivos en el informe en el que se refiere el apartado anterior, ¿vale? Que hay que elaborar un informe. Una vez sabemos qué contratar, ¿vale? Ya nosotros tenemos claro que vamos a contratar esos lápices que necesitamos, ¿no? Vamos a contratarlo, podemos contratarlo nosotros, vale. Pues una vez tenemos claro que necesitamos contratar, hay que acudir a lo que serían las fases del gasto, ¿no? ¿En qué momento se lleva el gasto desde que tenemos la planificación hasta que pagamos, ¿vale? Pues hay una fase del gasto que no está recogida, pero que es obligatoria, que se llama la retención de crédito. ¿Qué pasa? Un presupuesto general, ¿vale? Ahí hay un saco lleno de dinero, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros nos lanzamos a contratar y vamos a dar por hecho que en ese saco hay 5.000 euros, nosotros los queremos y vamos a contratar los lápices por valor de 5.000 euros, lo mismo de aquí a que lleguemos al final del expediente, ya ese dinero voló. Entonces, el Estado, la forma de funcionar que tiene, es una cosa que se llama la retención de crédito. En esta fase bloqueamos el crédito del presupuesto de modo que nadie, excepto nosotros, podemos hacer uso de él. Una vez realizamos la operación en el sistema de información contable a través del documento del RC100 de retención de crédito para gastar, se nos expide un documento llamado certificado de crédito, que es necesario para el expediente. En la parte introductoria de contrato, a mí siempre me gusta empezar a hablar de contrato sobre lo que es el expediente. Y en el expediente vimos
que había una cosa que eran los pliegos, había una cosa que era, ¿vale? Los documentos, o sea, había que incorporar lo de la factura, ¿vale? Habían ciertas cosas y uno de ellos es el certificado de existencia de crédito. ¿Cómo se obtiene eso? Nosotros nos vamos a la aplicación que gestiona el presupuesto, vemos esos 5.000 euros y hacemos un documento que se llama SRC100, de retención de crédito para gasto. Hacemos ese documento, le damos y ese dinero queda bloqueado. Ya ese dinero queda no disponible. Y a nosotros se nos sale un documento en el que pone, usted tiene aquí 5.000 euros para gastar, ¿vale? Pues eso nos lo llevamos nosotros a nuestro expediente y podemos empezar. Esto viene definido en lo que es la orden del 1 de febrero de 1996 de instrucción de operatoria contable. Esto es, ya entramos no solamente a nivel presupuestario, sino a nivel de contabilidad, cómo se contabiliza dentro del gobierno, ¿vale? Del Estado. La regla 14 de esa instrucción de operatoria contable nos habla de que al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, ahora estamos en contrato, pero podríamos hablar de subvenciones, ¿vale? O podríamos hablar de cualquier otro tipo de gasto. El servicio gestor competente solicitará que se certifique la existencia de crédito disponible para su realización. Aquí os puse no siempre es obligatorio porque, por ejemplo, hay un caso que no es obligatorio que son las nóminas. Para las nóminas no hace falta hacer un RC. A principio de año se compromete todo el gasto que se va a hacer y no hace falta hacer un RC de las nóminas que son recurrentes. Si vamos a contratar personal laboral, sí, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en nómina. Una vez efectuado su registro y por el importe solicitado mediante el documento RC, el crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto que se trate, obteniéndose el certificado de existencia de crédito, ¿vale? Esto nos lo dice esta regla 14 de la instrucción de operatoria contable. Ya vimos que habían cosas que habían que constituir el expediente, ¿no? Vimos que el artículo 116 decía que la celebración de los contratos por parte de las administraciones requiere la previa tramitación del correspondiente expediente, que se inicia por el órgano de contratación. Ya sabemos el órgano de contratación, quién es, ¿vale? Y motivando la necesidad. Esto sí habíamos visto que el expediente había que incluir un informe de la necesidad, de nos hace falta un coche, nos hace falta esto, ¿vale? Vale, una vez tenemos el expediente completo, se dicta una resolución y el órgano de contratación aprueba el expediente, ¿vale? Y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación. ¿Qué quiere decir? Ya este expediente está listo, ¿vale? Tenemos el dinero, aprobamos el gasto, ¿vale? Que es importante, que junto con la aprobación o previa a ella se apruebe el gasto. Es decir, tenemos el dinero y lo comprometemos, lo vamos a comprometer para ese fin, ¿vale? Esta resolución se publica en el perfil de contratante. Al final hay que ver que estas cosas son de publicación, ¿vale? Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente, ¿vale? A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la fase de preparación del expediente, que es la que estamos haciendo, ¿no? Preparamos el expediente, aprobamos el expediente, ¿vale? Y luego vamos a la fase de adjudicación. ¿Qué es la fase de adjudicación? Cuando nosotros buscamos al licitador, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar a una persona que pueda venir a hacer la prestación que necesitamos, ¿vale? Esa es la parte de adjudicación. Una vez lo encontramos, comprometemos el gasto y formalizamos, que es firmar, hacer esa rúbrica sobre el contrato, ¿no? Cuando formalizas un contrato es cuando lo firmas, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que podemos adjudicar, encontrar al adjudicatario, ¿no? A la empresa. Formalizar, firmar el contrato, ¿vale? Aun cuando su ejecución se realiza en una o varias anualidades que deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Es decir, podemos firmar el contrato el año antes de que empiece. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace porque si yo necesito que el contrato empiece el 1 de enero, ¿cómo lo hago? Pues la única forma que tengo es iniciarlo el año antes, ¿vale? Para que pueda salir el 1 de enero. Porque si yo empiezo el 1 de enero, probablemente el contrato salga en marzo, ¿vale?
entramos en el famoso contrato menor. Todas estas cosas son como un poco... me gusta que en vez de entrar en un punto y llegar hasta el final, vamos viendo como todo por capas, ¿no? Y cada vez vamos a ir profundizando más, pero vamos dando barridos de adelante hacia atrás, poco. Lo que viene siendo el contrato menor, ¿vale? El contrato menor, ya estamos hablando de lo que serían esas preparaciones, adjudicaciones, todo ese tipo de procedimientos que todavía no hemos entrado en ellos. Pero hay un contrato que por su escasa cuantía, la adjudicación se convierte en directa. Es decir, se puede seleccionar a cualquier empresario que cuente con habilitación para hacerlo, ¿vale? Quitando muchas de las restricciones que presentan los contratos. Hay que tener muy claro cuándo se usa porque es la principal vía de trapicheos dentro de las administraciones, ¿no? El artículo 118 nos define claramente lo que es un contrato menor. Y nos dice que se va a considerar un contrato menor los contratos cuyo valor estimado, esa valoración que le vamos a hacer al contrato a nivel económico, sea inferior a 40.000 euros para contratos de obra y 15.000 euros para contratos de suministros o servicios, ¿vale? Todo lo que sea por debajo de eso se puede considerar un contrato menor, ¿vale? Hay más restricciones que las vamos a ver. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá la emisión del informe del órgano de contratación, justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto. En la primera clase vimos lo del objeto. Vimos que todos los contratos tienen que ser por el objeto completo. No vale comprar 1.000 lápices ahora, 1.000 lápices el próximo mes, 1.000 lápices el siguiente. Si necesitamos 20.000 lápices, hay que comprar los 20.000 lápices. Y que lo que sí se podía hacer es la división en lotes, que además era aconsejable. Que se dividiera en lotes por sedes o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos esta valoración estimada del contrato, el valor estimado va a ser el valor de todos los lotes, ¿vale? Porque va a servir ¿para qué? Para hacer estos controles, ¿vale? No podemos hacer un contrato menor, aunque esté dividido en lotes, que supere estas cuantías, ¿vale? Por eso obligan al órgano de contratación a firmar un documento que dice que no se está fraccionando el contrato, que no se está alterando el contrato. Esto es lo que se llama el fraccionamiento indebido del contrato, que es partirlo para no llegar a los límites que establece la ley, ¿vale? Me doy un saltito para seguir hablando de lo que es el contrato menor y entramos en lo que es la duración del contrato. Los contratos menores definidos en el 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga, ¿vale? Veremos lo que es la prórroga del contrato. Pero si nosotros tenemos un contrato de suministro que nos va a estar entregando bolis durante un año, nosotros podemos estimar que si nos va bien la cosa, podemos prorrogar otro año, por ejemplo, ¿vale? Eso se hace antes de elaborar el contrato. Nosotros podemos decir un contrato de 2 años con prórroga de 2 más, ¿vale? Con lo cual tenemos 4 años. 2 que son de contrato y 2 que son de prórroga si nos va bien, ¿vale? Esto se define nuevo, ¿vale? Pero yo os hice una pregunta que era un poco trampa, que era sobre la duración de los contratos, ¿vale? Y habían unos que podían exceder la duración, que eran los contratos complementarios, ¿vale? Y habíamos dicho que el contrato complementario podía exceder la duración, podía tener la misma duración que el contrato al que estaba complementando. Y yo justo os puse el ejemplo de la dirección de obra. Cuando tenemos un contrato de obra y cuando contratamos a una persona para que haga la dirección de esa obra, el contrato de suministro el contrato de servicio no puede llegar a esos 5 años. Tendrá que ir a la par de la obra e incluso exceder quizá en la parte de la liquidación final, la garantía y todo ese tipo de cuestiones que vienen detrás, ¿vale? Pues como este caso también se daba en las obras menores, es decir, en los contratos menores de obra, también se contrataba a una persona que iba a ser la directora, la parte de la dirección de obra, ¿vale? Pues entonces se metió esto el año pasado, que dice que el contrato menor de obras podrá tramitarse también como contrato menor, aun cuando su duración exceda el año, ¿vale? Ese es contrato complementario al contrato de obra.
cuando la duración exceda el año, siempre que la duración no sea de más de 30 meses y su exceso venga justificado por la duración del periodo de garantía del contrato de obra y los trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal. ¿Vale? Al final, la persona que es responsable de la obra tiene que hacer unas labores un poquito más allá de lo que sería el final de la obra. Porque una vez finaliza la obra, hay un dinero que los contratistas tienen depositados, ¿vale? Que hay que liberar, ¿vale? Y eso se libera comprobando que la obra se ha hecho bien y todo eso. Con lo cual, muchas veces ese contrato finalizaba ahí y la administración se quedaba coja para poder liquidar ese contrato. Lo cual se ha hecho esto para poder ampliarlo siempre que no exceda esos 30 meses. Asimismo, esta es la parte más fácil de lo que sería el contrato menor. Asimismo, se requerirá aprobación del gasto, esto siempre, ¿vale? Incorporar la factura correspondiente, ¿vale? El contrato menor de obras deberá añadirse además un presupuesto de la obra, ¿vale? Previo a hacerla, sin perjuicio de que también se exija el proyecto cuando la disposición legal así lo determine. Muchas veces, por ejemplo, si tenemos que hacer un tema de alumbrado o cualquier cosa de esa, la legislación te exige que tú tienes que tener un proyecto de obra, ¿vale? Con lo cual tenemos presupuesto, el proyecto y luego ya nos llega la factura y luego ya pagamos, ¿vale? Cuando las obras, esto es muy importante, sobre todo para el supuesto, hay que tenerlo muy claro y en tipo test también lo pregunta. Pero cuando te hable de que la obra pueda afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, ¿vale? Hace falta un informe de supervisión, ¿vale? Si por ejemplo, vamos a impermeabilizar los pilares del suelo de una vivienda y vamos a picar y eso puede afectar a la estabilidad de la vivienda, ¿no? Pues hace falta que una persona que va a ejercer la función de supervisión venga y haga ese informe, ¿vale? De que está todo correcto. Yo creo que ahí lo podemos parar ahora un poquito más adelante. Nos habla de que no será necesario la emisión de informes de justificación de la necesidad en aquellos contratos cuyo pago se verifica a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda los 5.000 euros. Aquí nos habla de una cosa, que es un sistema de pago anticipos de caja fija. Nos habla de que existe otro sistema para abonar gastos todavía menores que los contratos menores, ¿vale? Que va a ser ese sistema de anticipo de caja fija, que lo vamos a ver. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el 63.4, que creo que lo tengo aquí. Puse 64, pero creo que es el 63.4, ¿vale? 63.4. La publicidad de la información relativa a los contratos menores se publicará trimestralmente, al menos trimestralmente. La información que tiene que contener esa publicación es qué hemos contratado, cuál es la duración del contrato, cuál ha sido el importe por el que se ha adjudicado el contrato y cuál es la identidad del adjudicatario. Y se ordenarán por la identidad del adjudicatario. Así lo pone. Lo intentaron para hacerlo un poco más transparente, pero al final hay un batiburrillo ahí de datos que tampoco tiene mucha transparencia. Os entré aquí para deciros que quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro similar. Con lo cual, ya tenemos que nos está hablando que no hace falta informes de necesidad, el fraccionamiento, lo de la justificar que no se está fraccionando el contrato. Tampoco hace falta publicarlo, ¿vale? Eso siempre que acudamos al anticipo de caja fija, ¿vale? Esto es importante acordarse porque es muy crítico, ¿vale? Ese sistema de anticipo de caja fija. ¿Vale? Yo creo que voy a deciros esto del menor y lo paramos aquí en emergencia y urgencia. Hay una disposición adicional 54 que es útil. Yo sobre todo la pongo para las personas que sean del tema de ciencia. ¿Vale? Que atendiendo a la singular naturaleza de la actividad, hay una excepción del límite y tendrán
consideración de contratos menores los contratos de suministro y servicio cuyo valor estimado sea inferior o igual a 50.000 euros para los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. ¿Vale? Esto es los contratos menores que vayan destinados a ciencia, no a servicios generales, no a infraestructuras, ¿vale? Sino a ciencia. Comprar una resonancia magnética nuclear, un sistema de resonancia magnética nuclear, pues a lo mejor una pipeta que va por un lado puede costar 45.000 euros. Pues se puede comprar por un contrato menor, ¿vale? Porque se puede llegar en estos, en estos agentes públicos del sistema de ciencia, que es universidades, el Consejo Superior de Investigación Científica, hay sistemas de ciencia, hay agentes de ciencia del gobierno de Canarias también, ¿vale? Eso se puede llegar a esos 50.000 euros. ¿Vale? No, sí, te dice, sí, suministros y servicios. No se puede hacer un contrato de obra. Un contrato de obras, ¿qué valor estimado tendría? 240. Yo no ciencia. Vale, y ya lo que pongo aquí, que nos queda, porque aquí hay bastante todavía contenido por ver. Voy a poner que ya la parte que nos queda o la que vamos a entrar ya para la siguiente sesión sería lo que sería la tramitación, que igual que vimos en los procedimientos puede ser normal, ¿no? De manera urgente, que vamos acelerando los plazos, ¿vale? Y de tramitación emergencia, que ya estamos hablando, Volcán de la Palma, que eso es contratar hasta sin dinero, ¿vale? Ya se puede ir verbalmente, oye, vete para allí, saca palas de, mm, de ceniza y ya veremos cómo se paga, ¿vale? Pues esa sería ya esa tramitación de emergencia, ¿vale? Así que, vale, pues paro aquí